Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una pared que imita un panel de madera. Además les voy a enseñar un truco para pintar esas vetas de forma súper fácil. Lo primero que debemos hacer es marcar en la pared las medidas de nuestros paneles. En este caso voy a hacer tabletas de madera de 15 centímetros de ancho por aproximadamente 1 metro de largo. Voy a usar esta cinta de 6 milímetros de espesor para hacer el trazado de las tablas sobre la pared. Ya podemos comenzar a pintar. Voy a usar de color base un color llamado Barbados, además pintura blanca y pintura negra para preparar diferentes tonos de pintura. En esta primera etapa de pintura voy a usar solamente tonos claros. Ahora les voy a contar mi truco. Voy a usar este barniz base agua que se consigue en las tiendas de manualidades y lo voy a diluir con un poco de agua para aplicarlo sobre toda la pared. La aplicación de este barniz nos va a ayudar mucho en la siguiente etapa de pintura para lograr unas vetas más definidas. Para el siguiente paso vamos a usar un veteador como este. Se puede conseguir en un almacén de mejoramiento del hogar o por internet. Ahora vamos a aplicar con una brocha una pintura de un tono más oscuro que el color base. Rápidamente, antes de que la pintura seque, vamos a usar nuestro veteador para crear las vetas. La idea es balancear suavemente el veteador a lo largo de la tabla. Gracias al barniz que aplicamos en la base, puedes repasar varias veces el veteador hasta que logres el efecto deseado. Antes de cambiar de color, debes limpiar un poco el veteador usando un cepillo y un poco de agua. Para lograr más variedad, lo que hice fue aplicar diferentes tonos oscuros sobre diferentes tonos de base claros.
Una vez ha secado la pintura, solo queda remover la cinta de enmascarar.